Hola traders, ¿cómo están? Nuevamente Luis Arias con ustedes, ahora haciendo parte del equipo Iron FX con los webinars. Así que vamos a hacer una serie de webinars. Queremos mostrarles algunas, digamos que cosas que creemos que son muy importantes a la hora de hacer trading. El día de hoy vamos a empezar esta serie de webinars sobre trading institucional. ¿Por qué es importante el trading institucional? ¿Por qué lo deberíamos implementar en nuestra operativa día a día? Así que, sin más, nuevamente bienvenidos a todos. Recuerden que vamos a hacer esta serie de videos en la semana, 2 veces aproximadamente a la semana, webinars de Iron FX, enseñando cómo opera el institucional, cómo hace sus manipulaciones, cuáles son los patrones más efectivos a la hora de ver esta estrategia y cómo lo podemos implementar en nuestro día a día. Además, no solamente creo que vamos a hablar de trading institucional, vamos a hablar de otros temas que son muy importantes a la hora de implementarlos en nuestra operativa, a la hora de hacer nuestro día a día en el trading. Así que bueno, más adelante seguramente trataremos otros temas muy importantes. El día de hoy pues vamos a empezar con trading institucional. ¿Qué es eso de trading institucional? Recuerden que este es un mercado movido por instituciones. De una u otra manera, los mercados financieros se crearon para las instituciones, no se crearon para el retail. Bueno, digamos que nos podemos apartar un poco del tema especulativo y quizás podemos hablar un poco de acciones. Digamos que la labor del mercado de capitales, del mercado de acciones, pues es, digamos que inyectar liquidez a determinado activo, determinada acción y pues esa acción poderse, digamos que poder obtener esa liquidez y poder desarrollar, digamos que algún proyecto que pueda tener. Pero digamos que si vemos otro tipo de activos, el tema de Forex, el tema de pronto, bueno, hablando también de los futuros o CFDs, ¿sí? Que es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma, en la plataforma de Iron de MetaTrader 4, que además puede usted operar monedas, puede operar acciones en CFDs, puede operar commodities, CFDs, estamos hablando de oro, petróleo, plata, cientos de activos puede operar, así que los invitamos además a que descarguen su demo, porque digamos que tiene grandes oportunidades a la hora de operar todos esos activos que quizás en otras plataformas pues no se puede. Así que bueno, digamos que la labor del mercado de capitales, si hablamos en el tema de acciones, lo podríamos llevar a, bueno, listo, está bien, una acción pues recibe todo ese público inversor y aprovecha ese dinero que entra a la compañía para poder desarrollar sus proyectos. Cuando hablamos de Forex, pues simplemente podemos decir que son instituciones, ¿sí? Market makers, que además de eso podrían estar trabajando para un cliente, tener un cliente muy grande, podemos hablarlo así, quizás un país o una institución financiera que necesita mover grandes cantidades de dinero. Así que digamos que el trading institucional lo hacen, ¿sí? Los market makers, está claro, pero además de eso, pues es creado para ellos, por ellos y para ellos, o sea, para las instituciones. Nosotros realmente lo que hace el retail de una u otra manera, pues es, digamos que operar muy diferente a como hace el institucional. Ya lo vamos a ver, cuál es la operativa del trader retail, que dista mucho de lo que realmente hace el institucional. Así que vamos a dar comienzo entonces el día de hoy al primer webinar por mi parte. IronFX ya viene impartiendo todos estos webinars que son muy interesantes, los pueden ver ustedes también en su canal de YouTube. Para que de una u otra manera aprendan cosas bien relevantes y lo primordial o lo mejor de todo es que son totalmente gratuitos, ¿sí? No hay ningún costo, solamente usted se tiene que registrar y puede acceder a todos estos webinars. Si ustedes van y toman una formación
por ejemplo, de trading institucional o quizás otro tipo de formaciones, pues obviamente les va a valer un dinero, ¿sí? Y que pues de una u otra manera en Iron simplemente se registran, están a la hora del webinar y lo pueden hacer también, lo vamos a hacer en vivo, así que ustedes también pueden aprovechar para hacer todas sus preguntas. Eso es lo más interesante de todo. Así que comenzamos entonces. Trading institucional. ¿Qué sería lo más relevante en cuanto al trading institucional se refiere? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, esto podríamos dejarlo también para un webinar completo, y es por qué se mueven los precios. Básicamente necesitamos entender, si queremos entender el trading institucional, también tenemos que entender por qué se mueven los precios. Entonces, de ahí se derivan una cantidad de cosas. Quizás piensas que es porque hay más compradores que vendedores. Eso es lo que toda la vida nos han vendido. ¿Por qué se mueven los precios? Bueno, pues porque hay más compradores que vendedores. ¿Por qué más podría ser? O más vendedores que compradores, ¿sí? Pero en realidad esto es lo que siempre nos han vendido y no es correcto. O sea, los precios no se mueven porque hay más compradores o vendedores o más vendedores que compradores. No es real. Lo cierto es que para que haya un comprador tiene que haber un vendedor, eso está claro. Para que haya alguien que venda, pues tiene que haber alguien que compre. Y para que haya alguien o sea, si hay alguien que compra, pues tiene que haber alguien que venda. ¿Sí? Digamos que está claro. O sea, realmente no es para que haya alguien, simplemente es para que si hay un comprador, pues tiene que haber alguien que le venda. ¿Sí? Así que no es que definitivamente haya más compradores o vendedores. Ya vamos a ver por qué realmente los precios se mueven. Lo primero que queremos ver es más o menos cómo es la composición de una subasta. Si vemos el mercado como una gran subasta, la subasta es donde participan compradores, participan vendedores y todos pues lo que quieren es tener un mejor precio. Básicamente es lo que compone una subasta, es la puja del vendedor, del comprador por un mejor precio. Eso es en lo que nos enfocamos a la hora de entrar al mercado. Digamos que nos interesa demasiado el precio y queremos siempre un buen precio, ¿sí? O sea, los activos que compramos o los activos que vendemos los queremos comprar al mejor precio posible. Ahí es donde vemos el mercado como una gran subasta. Así que si ustedes ven este gráfico, lo que pueden ver es que en la columna de los vendedores y los compradores, pues hay, digamos que cierta liquidez, ¿sí? Estoy hablando de que algunos quieren comprar y algunos quieren vender. Si nos fijamos en esta columna, aquí tenemos 32 contratos y aquí tenemos 30, digamos que ese comprador y ese vendedor están muy cerca en ponerse de acuerdo para hacer una negociación, ¿sí? Esto podrían ser órdenes o órdenes limitadas, ¿sí? Que esa es la otra, lo que tenemos que estar muy atentos porque eh, básicamente esa liquidez puede llegar en órdenes limitadas, ¿sí? Pero también puede llegar en órdenes a mercado, ¿sí? Esas órdenes a mercado también son muy importantes y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, entonces, digamos que dependiendo del nivel, los compradores y vendedores podrían estar muy cerca uno del otro en ponerse de acuerdo. ¿Listo? Ahora, si nos fijamos en esta columna, por acá 117 contratos frente a 176 contratos, pues digamos que están muy lejos esa parte en ponerse de acuerdo, ¿sí? O sea, son participantes del mercado, por ahora pasivos, porque sus órdenes aún no han sido ejecutadas, son órdenes límite. Y esta es la otra, en cualquier momento muchos operadores, muchos institucionales que tienen la capacidad para montar ese tipo de órdenes, van a tirar la carnada y te van a poner allá 1000 contratos, 2000 contratos, lo que te va a hacer pensar que lo que quieren hacer, pero cuando el mercado se está acercando a ese nivel, cancelan la orden. Entonces termina siendo también como una especie de engaño y atraen el precio, ¿sí? Atraen el precio, atraen la contraparte o la liquidez, ¿sí? Que de una u otra manera es contraparte, la atraen, ¿sí? Hasta ese nivel donde ellos realmente lo necesitan. Así que
cuando se está acercando el precio al nivel, pues cancelan su orden, ¿sí? Así que ahí es una manera también de engañar, una manera de manipular. Aquí lo que podemos ver entonces es que hay dos niveles. Hay un nivel en donde los compradores y vendedores están muy cerca en ponerse de acuerdo y la negociación se puede dar. Son 32, 30, digamos que hay la liquidez suficiente. Mientras que en otros niveles que son extremos podemos ver que los compradores y los vendedores pues están muy lejos, perdón, en ponerse de acuerdo todavía. Para que el mercado llegue a esos niveles pues tendría que, digamos que, hacer un movimiento, sea al alza o sea a la baja. Así que más o menos esa es la composición del mercado. Así se ve el mercado eh, cuando los compradores y los vendedores pues entran a hacer sus negociaciones. Lo que es diferente, por ejemplo, de un mercado de acciones, cuando participamos de mercados de acciones, lo que nos interesa de ese mercado es, uno, el valor de la acción, y ya les voy a decir por qué, y dos, la cantidad de acciones que se negocian un día. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos a un mercado como el de acciones, podemos encontrar baja liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros entramos una orden, se va a demorar un tiempo para que esa orden sea llenada. Y ni siquiera esa orden, al nivel que yo tenía pensado entrar, pues ni siquiera se tiene que ejecutar ahí, porque ahí no está la liquidez, ¿sí? Entonces, en uno de estos mercados, o en ese mercado en especial, pues nos interesa mucho cuántas acciones se negocian en el día a día. ¿Por qué? Porque no quiero quedar atrapado a la hora de entrar al mercado, ¿sí? Ahora, si tiene un porcentaje, si yo quiero comprar una acción que vale, por ejemplo, centavos, si yo quiero comprar, pues tengo la capacidad para comprar, no sé, cierta cantidad de dinero en acciones, pues hombre, prácticamente tendría la capacidad de mover el precio, pero si no tengo contraparte no voy a ir en ningún lado, o sea que voy a quedar atrapado en ese activo, ¿sí? A diferencia de otros mercados, entonces vamos al mercado que realmente nos interesa, el mercado de divisas, mercados de CFDs, ¿sí? Donde realmente nosotros tenemos esa contraparte, ¿sí? Pero digamos que a determinados horarios, esa liquidez, pues quizás, o sea, imagínense esto, si yo quiero operar un euro neozelandés, perdón, o un euro, quizás otro activo, euro franco, ¿sí? En la sesión Asia, pues tengo que entender que es una sesión en donde ninguno de esos pares, ninguno de esas monedas está operando en ese momento. Así que seguramente ese spread pues va a ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez en ese momento ese activo. Así que para que entres a ese activo pues vas a tener que pagar un spread un poco más amplio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender a la hora de entrar al mercado. Bueno, así que sin alejarnos demasiado del tema, ya entendemos entonces un poco. Lo ideal es siempre ver el mercado como una gran subasta donde participan compradores, donde participan vendedores. Y ya vamos a ver entonces, pero ¿por qué se mueven los precios? ¿Sí? Ya todavía no lo hemos descifrado. Entonces, realmente, ¿por qué se mueven los precios? Aquí pueden ver, esta es una gráfica de nuestro MetaTrader. Recuerden que lo pueden descargar de manera gratuita. Si eres agresivo, quieres vender o comprar ahora, ¿sí? Más o menos cuando una institución quiere comprar o vender un activo, ¿sí? Pues básicamente no le interesa mucho del nivel o simplemente cuando manda una orden al mercado, la orden, ¿sí? O lo que le está diciendo al mercado es cómpreme al precio del mercado, no me importa cuál es, pero necesito que me compre ya, ¿sí? Está enviando una orden a mercado. Así que digamos que básicamente esa orden, si es muy grande, pues, y el institucional quiere ser muy agresivo, pues entonces entrará al mercado de la siguiente manera. Fíjense en esto. Imagínense que en esta zona el institucional enviará cerca de 1000, 2000, 3000, 4000 contratos. ¿Sí? ¿Cómo se puede llenar esa orden si en esos 4000 contratos no está o no hay la suficiente liquidez para comprarlos en ese nivel? En el nivel que está el mercado en ese momento, pues la orden se llenará
entonces de la siguiente manera: entrarán 1000, entrarán otros 1000, entrarán otros 1000 y entrarán otros 1000. ¿Sí? Ese tipo de orden significa que sea cual fuera el precio, la orden se ejecutará, eso está claro. ¿Sí? El institucional quiere comprar ya. Ahí es donde los precios se mueven. Entonces, en resumidas cuentas, ¿por qué se mueven los precios? Porque un lado es más agresivo que el otro. Básicamente es por eso. Un lado es mucho más agresivo que el otro. Entonces, si quiero comprar, si un institucional quiere comprar, pues entrará un volumen muy significativo y querrá ir por todo. Ahora, ¿qué hará el mercado? Entonces el mercado irá llenando todas esas órdenes que tiene el institucional hasta que esa gran orden sea satisfecha, o sea, hasta que esa necesidad del institucional de comprar o vender sea satisfecha. ¿Sí? ¿Y cómo se satisface? Pues entonces se satisface entrando, entrando en los niveles o tomando toda esa contraparte en los niveles que haya. ¿Sí? Y volvemos entonces a este gráfico. Fíjense que aquí tenemos 30 contratos, 39 contratos, 50 contratos. Si alguien entró con 1000 contratos, pues se va a comer toda esa liquidez que el mercado le está mostrando. ¿Sí? Toda esa liquidez, toda esa contraparte la va a absorber. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea satisfecha esa necesidad del comprador o del vendedor, de la persona que entró con los 1000 o 2000 o 3000 contratos. Entonces se va a comer toda esta liquidez. ¿Cómo se va a ejecutar? Pues va a comer 30, 39, 50, 51, 78, 55, 109 y ahí va a absorber toda esa liquidez hasta llenar la orden, la gran orden. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez a este gráfico. Ahí entendemos entonces por qué se mueven los precios. Recuerden, cuando alguien les diga, los precios se mueven porque hay más compradores que vendedores o más vendedores que compradores, díganle, no es posible. No es posible, porque para que haya un vendedor tiene que haber un comprador. ¿Sí? O sea, y si hay más, pues entonces eso quiere decir que es un mercado que es poco líquido y no, mi orden no se va a llenar completa. ¿Sí? Si solamente hay 30 vendedores y hay 1000 compradores, pues ¿a dónde va a ir mi orden? No se va a llenar. ¿Sí? Pero esto no pasa en un mercado, normalmente no pasa en un mercado de divisas o lo que les digo, hay que estar muy atento, los pares que operemos, pares de monedas que operemos y dependiendo obviamente la hora, porque la hora es muy importante para nosotros. Si operamos a una hora que no es la correcta, pues obviamente vamos a terminar pagando una comisión o un spread mucho más alto. Listo. Bueno, entonces ya entendemos esa parte. Es muy significativo que ustedes lo tengan claro. Primero porque se mueven los precios, de ahí parte todo. La subasta son compradores y vendedores, pero al los precios moverse, pues ¿qué se crean? Se crean entonces los fractales o se crean los pivots, ¿sí? Y ahí podemos entonces entender un poco que se crean micro tendencias, tendencias, macro tendencias y ciclos económicos. Pero todo parte es desde cómo se mueven los precios, desde la subasta, donde un comprador grande o pequeño se pone de acuerdo con otro comprador grande o pequeño y su orden es ejecutada. Desde ahí parte todo y eso es lo que empieza a crear, ya graficando obviamente esa situación, pues los vacíos de liquidez, que eso lo vamos a ver en próximas sesiones, movimientos que son muy fuertes, muy relevantes al alza, donde hay muchísimo, donde hay movimiento muy significativo, muy exponencial y prácticamente no hay resistencia del otro bando. ¿Sí? Ahí es donde vemos que las órdenes entran, ¿sí? Y absorben todas las órdenes de oferta. ¿Sí? Entonces tiene un lado más fuerza que el otro. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, la estructura del mercado profesional versus el operador retail. Antes de seguir con el trading institucional, ya pasar un poco más a cómo se ve realmente eso dentro del gráfico. ¿Sí? Recuerden que una parte es, listo, entendemos que es un mercado, los mercados son institucionales, los mercados no fueron creados para el retail. Ahora, los mercados sí se han democratizado y eso es lo que tenemos que entender. No era lo mismo hace 10 años, hace 15 años, 20 años, entrar a un mercado de futuros. No era
era muy difícil el acceso. Uno, por el capital y porque tenías que tener un margen muy alto. Hoy en día, pues muchas personas lo pueden hacer. Eh, Antes, digamos que acceder a ese tipo además de formaciones, también era difícil. O sea, no solamente acceder al mercado. Los mercados, digamos que antes eran un poquito más restringidos, también en la información. Y ahora, de una u otra manera, los mercados se han democratizado y nosotros decimos, ah, wow, eso está muy bien, ¿sí? Pero también tenemos que entender es que ellos, los institucionales, los bancos de inversión, todas estas personas entendieron que nosotros, ¿sí? Al ser un público que cada vez va en aumento, ¿sí? Un participante que va en aumento, cada vez es esa masa, nosotros somos la masa, cada vez somos, digamos que una mayoría, pero una mayoría que no opera en conjunto, así que opera, digamos que de una manera desordenada. No operamos como ellos tienen la capacidad de mover el mercado porque operan en conjunto. Ahora, nosotros no lo hacemos de esa manera. Así que eso es lo que tenemos que entender. Y la estructura del mercado, entonces, entender que los profesionales operan muy diferente a cómo opera el retail. ¿Listo? Esa parte es muy importante. Así que, bueno, el inversor profesional intentará llevar los precios a la dirección en la que pueda y sacar provecho de ello. Eso está claro. ¿Sí? El profesional, cuando hablo del profesional, hablo del institucional, ese que tiene la capacidad para mover el mercado. Él entenderá entonces dónde, dónde normalmente se posiciona la masa. ¿Sí? Recordemos que la masa, nosotros operamos de una manera en donde pues podemos, no sé, quizás es muy común dónde entrar, dónde poner nuestros stops, los indicadores que usamos, ¿sí? Es muy normal ver eso. El retail normalmente hará lo contrario del profesional, completamente. Nosotros normalmente donde entramos cortos, pues prácticamente ellos estarían entrando largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones toman esa contraparte. Recuerden que nosotros somos proveedores de su contraparte y eso era lo que les decía hace un rato. En esa democratización del mercado, el institucional se dio cuenta, ¿sí? Bancos de inversión o llámese hedge funds, lo que ustedes quieran, ellos se dieron cuenta que nosotros proporcionamos una contraparte importante para ellos, ¿sí? Aunque operemos de manera desordenada, ¿sí? De manera individual. Nosotros aportamos una contraparte que ellos quieren, ¿sí? Y hay que entender eso, es muy importante. Entonces, normalmente el retail operará muy diferente a como opera el profesional. Miren, Warren Buffett en una de sus conferencias, que si lo pueden hacer, pues escúchenlas porque son muy interesantes las conferencias que dan eh, a fin de año, ¿sí? En su fondo, de su fondo. Él decía, hombre, yo definitivamente puedo operar más fácil 10 millones de dólares que operar 10 mil millones. ¿Sí? Cuando tengo 10 mil millones, cuando tengo 20 mil millones, pues no puedo entrar al mercado de la misma manera que lo haría si tuviera 10 millones de dólares. De hecho, las oportunidades que se presentan, pues veo muchísimas oportunidades para operar con menos capital que para operar con todo este capital. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. De hecho, en esa simple entrevista nos damos cuenta de que en realidad el institucional no puede operar como el retail. ¿Sí? No lo puede hacer. Nosotros lo podríamos hacer si empezamos a pensar como piensa el institucional. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué lo hacen? Necesitan la contraparte, eso está claro, ya lo hemos hablado. Y por eso necesitan engañarnos. Claro que sí, se alimentan en parte, hay que decirlo, en parte se alimentan de nuestras órdenes. En parte. No podemos decir que siempre y en todo momento, no. Muchas veces la contraparte puede ser otro institucional, ¿sí? Eso está claro. Así que, así pues, entonces las preguntas que nos deberíamos hacer a la hora de entrar a los mercados, sin importar el mercado que estemos operando, ¿sí? Estoy hablando de acciones
Recuerden que pueden operar acciones en Iron, ¿sí? Lo pueden hacer también eh, commodities. Así que al momento de usted entrar al mercado, pues la pregunta que debería hacerse es, ¿cómo opera el retail? O sea, ¿cómo operamos nosotros? ¿Cómo opera normalmente la masa? Y si usted se hace esa pregunta, pues se da cuenta que la masa casi siempre opera de la misma manera, ¿sí? Osciladores, indicadores, eh, ¿qué más podemos decir? Patrones chartistas, hombros, cabezas, hombro, ¿qué otros tipos de patrones? Bueno, no, lo normal, doble pisos, doble techos, promedios móviles, cruzas de media, ¿cierto? Eso es lo que opera el retail, normalmente es lo que hace el retail. Ahora, ¿cómo opera el profesional? Esa sería una pregunta muy interesante y muy importante de responder. ¿Cómo lo hacen ellos? Porque no creo que un institucional, ¿sí? Llámese como se llame, eh, un Goldman Sachs, por ejemplo, pueda entrar o quiera entrar con, no sé, quizás unos 10.000 millones en un cruce de medias, ¿cierto que no? Es complejo, o sea, no sería, sería complejo pensar que una institucional de este tamaño pueda entrar con esa cantidad de dinero en un patrón técnico o en un patrón chartista y que además de eso encuentre lo que ellos difícilmente encuentran, o sea, lo que realmente tienen que hacer sus movimientos, sus manipulaciones para encontrar, y es la contraparte, la liquidez. Creo que no, ¿cierto? No nos cabe en la cabeza que un banco con cierta cantidad de dinero pueda entrar con este tipo de patrones. Entonces nuestra ventaja será poder entrar en cualquier parte. Eso está claro. ¿Qué necesitan comprar? En cualquier momento lo pueden hacer, ¿sí? Ahora, su ventaja será poder mover el mercado. Digamos que la ventaja que tienen ellos es tener ese volumen suficiente como para hacer sus movimientos en el mercado y hacer obviamente sus manipulaciones. Si quieren ir largos, pues primero querrán ir cortos y harán una cantidad de movimientos para creerte que sí, el mercado va corto y luego te dirán, vamos a ir largo. ¿Sí? Listo. Su ventaja será poder entonces mover el mercado, nuestra desventaja será no tener esa capacidad, obviamente no tenemos esa capacidad para mover el mercado, ni siquiera podría decir que operando de manera ordenada, o sea, donde esa masa se una, bueno, quizás tuviese alguna oportunidad, sería quizás una contraparte interesante, pero entendemos que entonces no tenemos esa capacidad, ni la vamos a tener. Su desventaja, o sea, la desventaja de ellos, del institucional, será no poder entrar en cualquier parte. Eso está claro, no lo van a poder hacer en cualquier parte. Esa es una gran desventaja que tienen los institucionales. Por eso tendrán que hacerlo de manera pausada, en periodos o en procesos de acumulación, ¿sí? Y para salir lo harán lo mismo, en procesos de distribución, entonces lo harán de manera pausada, ¿sí? Y de una u otra manera, pues, si necesitan liquidez, pues tendrán que irse en contra, así esas posiciones sean, las posiciones iniciales sean perdedoras. Fíjense en esto, si ellos quieren ir a la baja, pues primero tendrán que ir al alza, ¿sí? Así esas posiciones al alza, pues en determinado momento se van perdedoras, ¿sí? O esas posiciones a la baja en determinado momento se van perdedoras. Ellos no importa, en cualquier momento recogerán todas esas posiciones y saldrán del mercado, ¿sí? Así sea esas iniciales salgan en un movimiento en break-even, pero en algún momento, después de haber tirado sus engaños, pues seguramente van a ganar dinero, que eso es lo que ellos quieren, obviamente, ganar dinero. Así que, o ser rentable para sus clientes. Bueno, así que vamos a continuar entonces con esta parte. Eh, vamos a darle entonces un vistazo un poco más profundo al trading institucional. El trading institucional es la manera en que los bancos invierten su dinero, eso está claro. Bancos de inversión, ya vamos a ver cuáles son las instituciones que proveen mayor liquidez al mercado. Ellos querrán llevar el precio en determinada dirección, pero primero deberán encontrar la liquidez suficiente
para satisfacer esa necesidad. Eso está claro, por lo tanto, sin la contraparte no irán a ningún lado. ¿Listo? En algunos de estos momentos será necesario crear alguna campaña de manipulación o engaño que permita al market maker encontrar su contrapartida. Esto con respecto a los market makers, que quizás sea para otra clase, y lo podemos ver, digamos que un poco más en profundidad, pero digamos que el market maker original es el banco central, ¿sí? El banco central es el creador o el market maker original. ¿Sí? Eso tiene que estar muy claro porque ellos son realmente los que tienen esa capacidad para mover el mercado, ¿listo? Para crearlo. Encontrar su contrapartida, así esas posiciones iniciales generan algún tipo de pérdida, ¿sí? Eso está claro. Ellos quieren encontrar la contrapartida y tirarán el engaño, así esas posiciones iniciales generen alguna pérdida, porque ellos saben que a la larga pues van a salir ganadores por mucho, ¿sí? Listo, continuamos entonces. La plataforma de renta variable, el NYSE, prevé tres tipos de participantes, ¿sí? Son los creadores de mercado líderes y titulares de ETP de enrutamiento de órdenes, ¿sí? Esos digamos que son creadores de mercado. También están los market maker. El market maker es un titular de enrutamiento de órdenes o una empresa que se ha registrado en el NYSE para negociar valores. Vamos a darle un vistazo. Esta información es importante, pero primero quiero que vean algunos de los creadores de mercado más relevantes. Seguramente algunos de ustedes conocen algunos. Ahí está el Credit Suisse, el Deutsche Bank, Goldman Sachs, ¿sí? IMC de Chicago, bueno, entre otros, podríamos decir. Así que digamos que esos son de los mayores proveedores de liquidez, pero quiero que vean esta parte donde, por ejemplo, para el mercado de divisas, bueno, y es esta parte importante, aproximadamente el 70% del volumen en el mercado de divisas la negocian 10 instituciones financieras. 10 instituciones financieras. Y estamos hablando de que el mercado de divisas mueve trillones de dólares diariamente. Ojo con eso. Diariamente mueve trillones de dólares. JP Morgan, UBS, XTT Markets, Deutsche Bank, Citibank, HSBC, nuevamente, bueno, por acá Goldman Sachs, Bank of America. Miren que son instituciones muy grandes y estas instituciones son las que realmente tienen la capacidad de mover el mercado. Obviamente ellos trabajan para algunos clientes, ¿sí? Y ellos, pues con ese dinero que inyectan los clientes, pues obviamente lo que van a buscar es ser rentable para sus clientes, sacar ventaja, sacar provecho de los movimientos que crean, ¿sí? De esos movimientos que ellos crean, pues el objetivo va a ser sacar provecho, o sea, ganar dinero. De ahí pues que tenemos que entender entonces que este mercado es netamente institucional, netamente institucional. Creo que los porcentajes de la masa en este momento, creo que quizás, no sé si llegue quizás al 10%. Y sería, digamos que un poco generoso en ese porcentaje. Pero ese es digamos que lo más importante que podemos entender. Y ahí empezar a cambiar nuestra operativa. De ahí se derivan una cantidad de cosas, porque si yo entiendo que este negocio es institucional, que los institucionales no pueden operar como el retail, pues yo que sí, ¿por qué sigo operando entonces con un cruce de medias, con patrones técnicos chartistas, si sé que el institucional no lo va a hacer de esa manera? Porque no encontraría la contraparte, seguramente que no encontraría la contraparte. Ahí es donde entonces debemos preguntarnos y empezar a transformar esa operativa. Nosotros, en Iron, pues viendo esa necesidad creciente del operador minorista, entender el mercado y saber cómo se mueve y saber por qué lo hace, pues queremos compartir ese conocimiento y empezar esta serie de webinars, eh, digamos que de manera prolongada, ¿sí?
básicamente pues queremos hacerlo semanalmente, ¿sí? Para que ustedes puedan tener esa información y obviamente pues que mejoren en su operativa. Básicamente es eso, que mejoren en la operativa. También vamos a hablar de gestión del riesgo, temas muy importantes a la hora de entrar en estos mercados. Así que la invitación obviamente es pensar más como institucional, pensar cómo se dan esas manipulaciones. Ya más adelante creo que vamos a profundizar en ello. Vamos a hacer un webinar especial de patrones de manipulación, patrones donde los institucionales, los market makers, pues crean esas condiciones de mercado para hacernos su contraparte. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, creo que, bueno, la idea era tener una sesión de preguntas en este webinar. No lo pudimos hacer, digamos que de la manera en que lo queríamos hacer, pero recuerden que lo vamos a seguir haciendo en las noches, 8 de la noche, un día en la semana, normalmente va a ser el lunes, quizás un martes, pero normalmente va a ser el lunes, y el día sábado, para que ustedes se puedan, digamos que organizar en su agenda. Los días sábados a las 10 de la mañana hora de Colombia, 12 del mediodía en Uruguay, estaremos hablando sobre todos estos temas un poco más a profundidad, y además de eso, lo que queremos hacer es que obviamente pues ustedes puedan volver unas charlas, unos webinars más interactivos. Queremos que ustedes hagan sus preguntas, queremos obviamente pues poder resolver esas dudas y verlas dentro del gráfico, pasar un poco más a la acción, no solamente quedarnos en el tema teórico. Sí, yo soy Julianito de tal y pues trabajé en determinados bancos y bueno, quiero compartir esta información. No, quiero que ustedes aprovechen la información que vamos a impartir y desde la cercanía que les podemos ofrecer nosotros, así como podemos decirles que estuvimos en su posición, que hemos también perdido cuentas y que antes pues obviamente no entendíamos cómo funcionaban o cómo operaban los institucionales o los market makers. ¿Sí? Realmente queremos llevar ese conocimiento para que ustedes mejoren en su operativa. No, creo que no es más el día de hoy. Este es un pequeño abrebocas de lo que viene en Iron. Los webinars que viene mucho conocimiento que queremos darlo a ustedes de manera desinteresada y que puedan aprovechar todo ese conocimiento para que mejoren obviamente en su operativa. Nuevamente, recuerden, gracias a este espacio, pues gracias a IronFX que crean estos espacios, y les habló Luis Arias y nos vemos en una próxima oportunidad. Para los que no me conocían, pues llevo operando cerca de 14 años de manera ininterrumpida los mercados. Hace algunos años, hace muchos años empezamos y hablábamos de temas que hoy se volvieron muy populares. Trajimos esos temas por lo menos a este país o a esta parte del mundo, del tema de las bitácoras, de la gestión, temas muy importantes. Hoy un poco más, digamos que más populares, pero sin embargo creo que aún podemos compartir conocimiento que pueden aprovechar. Así que, sin más, nos vemos en el próximo webinar. Recuerden, atentos a IronFX, pregunten cuándo será el próximo webinar, porque se viene mucho conocimiento y queremos que lo aprovechen. Así que, nuevamente, feliz trading a todos. Les hablo Luis Arias.